nosotros sabemos resulta ser así, hermano, o ser verdadero, o estar en lo correcto, es porque quien lo trajo, hermano, no fue uno, mucho menos su conocimiento, que es ninguno, sino el Espíritu Santo de Dios, que es el que enseña a la iglesia. Pero él decía hoy algo con relación a la iglesia como tal, y decía que lo han estado llamando pastores. El ministerio de David Jeremiah es, bueno, internacional. Pero a nivel nacional él tiene mucho reconocimiento y mucho respaldo de la iglesia. Ha sido un hombre íntegro y su ministerio se ha reconocido por su integridad. Lo han llamado muchos pastores diciéndole que luego de la pandemia, hermano, el promedio de asistencia en las iglesias ha alcanzado hasta un 70%. O sea que hay un 30% del pueblo cristiano que luego de la pandemia, hermano, simplemente dejó de congregarse. Y escucharlo para mí no es que fue un consuelo, porque es motivo de dolor, pero entonces nos deja ver a nosotros, hermano, que la estadística no es solamente para la comunidad hispana, sino es para la iglesia en general, y no es para el bien de la iglesia. Porque la queja de todos era precisamente eso. O sea, muchos se fueron, no todos están de vuelta. Cuando usó esa expresión, porque le estoy repitiendo una expresión que él usó, que dijo, no todos están de vuelta. Yo entendí aquí adentro, hermano, que muchos volvieron, pero todavía muchos de los que volvieron todavía no están de vuelta, hermano. Están ahí, pero no han vuelto. Y están los que no han vuelto de que no regresaron y punto a la iglesia. Y este no es tiempo de eso, hermano. Es todo lo contrario. Es tiempo de afirmarse en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, hasta alcanzar la estatura, la medida del varón perfecto, conforme a la imagen, hermano, del que nos creó. Si hay un tiempo decisivo para nosotros como cristianos, como iglesia, hermano, como creyentes en el Señor, es este tiempo. Y nosotros tenemos que dejarnos llevar, hermano, por el influjo del Espíritu Santo, que es el que nos invita, hermano, y nos seduce para que nosotros vengamos a la casa del Señor a adorarle. Cosa de que cuando lleguemos, hermano, podamos experimentar lo que uno experimentó ahora, hermano, ahí en ese cántico de adoración. Lo que yo necesito, hermano, lo que yo necesito, donde único está, en la presencia del Señor. Pero esto crece en nosotros a medida que vamos creciendo también nosotros, hermanos, en el conocimiento de Él. O sea, no conocer a Dios, a nuestro Dios, no conocerlo bien, hermano, da lugar a que el diablo, con cualquier clase de cosa, hermano, nos sacuda, inclusive nos convenza de que nosotros o estamos mal, o Dios no es quien es, e inclusive, hermano, nos mueva o nos conmueva para alejarnos del camino del Señor en un tiempo como este. Este es el tiempo de la apostasía, iglesia. Y apostasía, así hay una señal del fin, es la apostasía. Y la apostasía es volverse atrás de la fe. Pero para ser apóstata, primero hay que haber creído. El que nunca ha creído no puede apostatar, porque por definición no cualifica. Eso es un incrédulo. Pero si algo caracteriza el tiempo del fin, que es este tiempo, hermano, es la apostasía, que es volverse atrás de la fe. Ahora, hay un poder mayor, hermano, que caracteriza el tiempo del fin. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esa es una señal para este tiempo también, hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar más que nada. Todo lo que nosotros necesitamos, donde único está, hermano, donde único está, en la presencia del Señor. Los que hemos vivido varios añitos ya sabemos, hermano, que es en vano. Que uno se afana por muchísimas cosas, porque a fin de cuentas, si no es el Señor, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no vela a la ciudad, hermano, en vano vela la guardia. Lo único que importa, hermano, es la presencia del Señor en nuestra vida. No hay nada más. Amén, iglesia.
Bueno, vamos a hablar del asunto que estábamos hablando, hermano, porque a Dios se le conoce por medio de su palabra. Y si hay una cosa terrible en este tiempo, hermano, es que se levantan tantos falsos maestros. Lo decía Pedro en sus epístolas, hermano. El libro de Judas, que es el más corto de la Escritura, por lo menos del Nuevo Testamento, hermano, que un solo capítulo nada más también habla, hermano, profusamente de las señales de este tiempo, donde dice que se va a caracterizar por falsos profetas, falsos maestros, hermano. Pablo ni se diga, hablando de milagros engañosos, espíritus engañosos, doctrinas de demonios y todo ese tipo de cosas las estamos viendo hasta el punto, hermano, que nosotros hablando de Génesis 6, en un pasaje, hermano, que es chiquitito, porque son 2 versos en verdad los que crean toda la conmoción, resulta que en estos días, hermano, cuando digo estos días, hace tan escaso como 6 meses atrás, un hermano escribió un libro hablando sobre cómo, hermano, en este tiempo vuelven los Nefilim, o vuelven los gigantes, o vuelve aquello que ocurrió en los días de Noé. Y se ampara, hermano, en que Jesús dijo como en los días de Noé. Y por ahí sacan una serie de cosas, hermano, que es una cosa terrible. Y entonces escriben un libro que los cristianos quieren leer. No se lo voy a decir el título, hermano, porque entonces usted va a dejar de leer la Biblia para leer el bendito libro. Que resulta que está mal. Que resulta que está mal. Hay cosas que yo voy a citar aquí, hermano, que no le voy a dar la fuente. ¿Usted sabe por qué? Porque yo sé que la curiosidad, hermano, y hay curiosidades que son diabólicas. A mí en una ocasión el Señor me tuvo que corregir, hermano, en República Dominicana, porque yo estoy allá frente a la casa de un brujo, hermano. Y era el brujo mayor de allá de la Loma del Chivo en el Ceibo. Y yo estoy viendo el brujo mayor allí, porque yo estaba lleno de brujos, pero está el brujo mayor. El que controlaba toda la zona. Hasta el punto, hermano, de que el pastor, mi amigo Esteban, tratando de conseguir a alguien, porque Esteban viaja de la capital allá los fines de semana, o envía a alguien, pero cuando estaba estableciendo la obra, él le ofreció pagarle a cristianos. Yo te voy a pagar para que tú vayas allí y ores solamente 1 hora al día, y te voy a pagar por eso. Le preguntaban, ¿y dónde es? Cuando él le decía, en la Loma del Chivo, en el Ceibo, nadie, ningún cristiano, hermano, le dijo que sí. Porque allí estaba el brujo. Y yo vi el lugar, hermano, con su bandera clásica, aquello estaba pintado de colores, hermano, y todo en el frente, en un pastizal grande encima de la lomita donde estaba la casa del brujo, habían cabros, machos cabríos, era todo lo que habían, hermano. Y cuando yo llego allí veo la casa del brujo, allá jalo por el teléfono, hermano. Y empiezo, y yo veo aquel cabro que me mira así, hermano, con unos chifles grandísimos. Y me está mirando y yo acá, hijo de Satanás, te repente, y la foto. Y la foto de la casa que era el santuario, hermano, allí, ¡pa! Esto lo voy a llevar yo a la iglesia para que vean lo que se está moviendo aquí. Al otro día mi hermano me dice, hermano mío, el Señor me dijo anoche que tú eres muy curioso. Y yo lo tomé como un cumplido. Yo dije, gracias. Y dice, no, eso no es una virtud, eso es un problema. Porque eso que tú retrataste allí, eso tú no lo puedes llevar allá. Pero que yo entendí rapidito, hermano. A mí tú no me tienes que decir las cosas muchas veces. La mayor parte de las veces con una que me las diga ya es suficiente, hermano. Y allá por donde mismo hice ¡pap! Hermano, por ahí mismo le hice delete. Y hay curiosidades así, hermano. Hasta el punto que muchos de nosotros hemos sustituido la palabra del Señor por la que dicen un montón de gente, hermanos, allá afuera, sobre cosas que la Biblia dice. Entonces no tenemos el conocimiento de la palabra porque nosotros nos hemos metido en ella, sino por lo que otro nos dijo que la palabra dice. Y así, hermanos, están surgiendo toda esta clase de falsas y malas interpretaciones, hermanos, que confunden al pueblo y llevan, porque una cosa trae la otra, hermano. Lo que comienza con una mala interpretación de la Escritura trae otras cosas consigo. Estas cosas nunca vienen solas. Lo falso, hermano, atrae más falsedad hasta el punto de que ese hermano escribió ese libro, de que eso viene ahora de nuevo, hermano. Entonces ya la gente está a la expectativa cuando cayeron en el libro, wow, eso viene de nuevo, los Nefilim, los gigantes y toda esa cosa. O será, yo no sé, será lo que los demonios entonces van a estar con las mujeres y de nuevo van a salir, esa clase de cosas que dicen ellos. Y el asunto es, hermano, que de este pasaje de Génesis 6, y luego voy a que me acompañe un momento la palabra del Señor,
Y saludamos a nuestros hermanos de Facebook, todos. Y estamos hablando de algo sumamente importante, hermano. Usted me va a escuchar decirle dos cosas. Siempre que usted vaya a leer la palabra del Señor o siempre que usted esté escuchando cualquier cosa, lo que tenga que ver con lo que sea, hay dos puntos que usted tiene que tener en mente todo el tiempo, hermano, para poder analizar, examinar y poder determinar la veracidad y la certeza de cualquier cosa. Es que usted tiene que checar la fuente primero y el contexto. La fuente es quién es el que está hablando. ¿Quién? ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde sale? Se lo digo así, hermanos, porque la mayor parte de las veces, usted solamente con saber de dónde vino la información, ya usted no tiene ni que molestarse muchas veces. Porque dos cosas, o viene de una fuente de reputación, y usted sabe que la persona o la institución o lo que sea son íntegros, y usted puede tomar esa información. O sabiendo de dónde vino, hermano, sabiendo de dónde vino, yo te dice, no, eso yo no tengo ni que meterme en eso. Porque ya solamente con conocer la fuente, usted sabe si es cierto o no. Pero el otro punto es que la fuente puede ser buena, pero usted tiene que examinar el contexto. Porque de la misma manera que le digo lo que decía David Jeremiah sobre el asunto de las iglesias, hermano, a él yo lo escuché, hermano, predicar sobre este punto y decir exactamente lo que la mayoría de los creyentes han dicho a través de generaciones, hermano. Que la interpretación de Génesis capítulo 6 al principio del capítulo, donde habla que los hijos de Dios vieron las hijas de los hombres, las encontraron hermosas, que fue que los ángeles se juntaron con las mujeres y de ahí salió una raza de gente mixta entre lo angelical y lo humano. Y entonces nosotros sin ninguna arrogancia, hermano, solamente examinando lo que dice la Escritura, nosotros leyendo nada más, hermano, leyendo nada más, usted va a poder ser capaz de determinar, hermano, la verdad sobre este asunto. Amén, iglesia. Solo leyendo. Porque si alguno habla, tiene que hablar conforme a qué, hermano, las palabras de Dios. Vaya conmigo a Génesis capítulo 6. Ya la semana pasada yo presenté una serie de argumentos, hermano. Solamente los presenté por encimita, no había tiempo para hacer otra cosa. Pero cuando estamos ahí en Génesis capítulo 6, dice, verso 1, ¿está conmigo, iglesia? Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, ¿quiénes comenzaron a multiplicarse, hermano? Los hombres. Y le nacieron, ¿qué? Hijas. Que viendo, ¿quién? Los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Escúcheme bien, hermano. Cuando usted no ha escuchado, cuando usted no está prejuiciado porque ya escuchó alguna interpretación de estos versos, usted no llegaría de forma natural a la conclusión de que los hijos de Dios son ángeles. Si usted no está prejuiciado, si usted no tenía ningún otro trasfondo, si por primera vez usted lee el pasaje, usted no llega a la conclusión así de súbito de que ahí está hablando de que los ángeles cohabitaron con humanas. Eso ocurre cuando la mayor parte de nosotros ya ha escuchado algo o alguna interpretación sobre este capítulo y entonces uno dice, mira, eso tiene que ser esto. Sigamos. ¿Está conmigo, iglesia? Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con quién, hermano, para siempre. Y le decía la semana pasada que el solo hecho, hermano, de pensar que cuando dice los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y los hijos de Dios supuestamente son ángeles. Cuando llega a este punto donde Dios habla, ¿usted no cree que hubiera sido importante mencionar algún detalle que envolviera tanto a unos como a los otros? Y sin embargo, mire lo que Dios dice, hermano, porque usted tiene que tomar en cuenta esto, porque estamos leyendo lo que dice como lo dice. Mire lo que Dios dice. No contenderá mi espíritu ¿con quién, hermano? Con el hombre para siempre. ¿Por qué? Porque ciertamente Él es. Entonces, ¿de quién está hablando aquí, hermano? Los hombres y de los hombres que son carne. Mas serán sus días ¿cuánto? Ahora escuché otro.
Porque entonces la mala interpretación es que tienen que haber sido los ángeles porque de ahí fue que nacieron los gigantes. Como si no hubieran habido gigantes después, hermano. Había gigantes en la tierra. ¿Cuándo, hermano? Ya había. Ya había. Oiga bien. Y también después que se llegaron los hijos de Dios, ¿a quién? A las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Entonces, ¿qué dice ahí, hermano? Ya habían gigantes en la tierra en aquellos días. Ajá, antes. Entonces, y después que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres, les nacieron gigantes también. Pero entonces los gigantes ya estaban, hermano. ¿Qué quiere decir entonces? Que el que nacieran gigantes no era una señal de que primero los gigantes eran seres, eran híbridos de lo angelical con lo terrenal, porque ya habían, hermano. Y nacieron más gigantes después que los hijos de Dios, que eso es lo que hay que identificar, hermano. ¿Quiénes eran los hijos de Dios entonces? Si no es que eran los ángeles. Después que los hijos de Dios se juntaron con los hijos de Dios, les nacieron gigantes también. Entonces, cuando uno se va por la línea de la especulación, déjeme darle dos definiciones ahora, hermano. Déjeme darle dos definiciones. La primera definición es la de contexto. Mire, hermano, yo tengo el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua en mi casa, me lo regaló mi mamá. Pues me pregunta, ¿qué quiere que te regale? Y yo le digo, regálame un diccionario. Y quiero este. Y allá mami de Alcahueta va y me lo regala, hermano. Cuando leí la definición de contexto, hermano, necesitaba un diccionario para traducir la definición de contexto que da el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Entonces, el amigo de nosotros, Google, me dio esta que por lo menos satisface. Contexto es el conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente. O sea, hay una situación. Esa situación, para yo poderla entender correctamente, tengo que ver las circunstancias que la rodean. Eso es el contexto. Cuando estamos hablando de la escritura, usted no puede empezar a interpretar este pasaje solamente por Génesis capítulo 6. Usted tiene que ver el contexto, cómo llegamos ahí, las circunstancias que rodean esta situación, para entonces poder usted interpretarla correctamente. Eso es contexto. La otra que quiero que vea es especulación. Hay una cosa que es prueba. Usted puede presentar una prueba. Pero hay cosas que se dicen, hermanos, que son mera especulación. Por eso 1 Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable ¿cómo? Conforme a las palabras de Dios. O sea, yo puedo imaginarme algo o pensar que algo es de cierta manera, pero si yo no digo esto es lo que yo creo, lo que yo pienso, yo me imagino o puede ser así, y de la forma en que yo lo digo como que es verdad, sin ningún argumento o prueba a su favor, ni argumento que lo pruebe, ni prueba que lo pruebe. Entonces yo lo que estoy es especulando. Y especular, hermano, es idea o pensamiento no fundamentado y formado sin atender a una base real. O sea, es cuando yo me imagino que algo puede ser así. Entonces nosotros que tenemos cuando examinamos las interpretaciones, especialmente de la palabra de Dios, hermano, usted tiene que tomar en cuenta si lo que usted está leyendo o escuchando
¿Es una prueba o es mera especulación? Se lo están probando a usted, y si se lo está probando, lo tiene que probar por la palabra, hermano. O tiene que haber una prueba científica, o tiene que haber una prueba histórica. Una prueba histórica que no sea especulativa, porque también las hay, hermano. Tiene que haber una prueba para que sea cierto, para que valide, hermano, lo que se está diciendo. Si no, hermano, es mera especulación, es yo creo. El problema de la especulación, hermano, es que ahí todo el mundo tiene la razón o todo el mundo está equivocado. Porque cuando usted esté especulando, no, pero es que yo pienso que eso es así. Sí, pero eres tú el que lo piensa. Si otro piensa otra cosa, ¿quién de los dos está en lo correcto? Si ninguno de los dos tiene prueba. Tanto uno como el otro pueden estar correctos, hermano, o los dos pueden estar equivocados. Y puede que uno esté en lo cierto, hermano, pero no tiene prueba para fundamentar lo que está diciendo. Por eso nosotros nos vamos a basar, hermano, en el texto, en la escritura como tal, hermano. Si total, lo que uno tiene que hacer es leerla. Uno lo que tiene que hacer es leerla. A mí me impresionaba el otro día como un predicador, hermano, con él también, que yo tengo muchas discrepancias, pero es tremendo, sabio, hombre de Dios. Que Dios lo bendiga donde quiera que esté. Hombre bueno. Lo invitan cada rato a debatir. Y entonces hay una cosa, hermano, que si usted no conoce el tema para que lo inviten a debatir, no debata, porque va a tener problemas. No hay debate que se le diga que no, hermano, a todos le dice que sí. Y entonces le pregunto a los chicos, pero ¿por qué, si esa no es tu especialidad, ¿por qué tú te vas a meter en un debate como ese? Y dice, porque a mí no me importa lo que me vayan a preguntar. Yo lo que voy es con una sola cosa, que yo le voy a presentar a Jesucristo. ¿Entiendes? Entonces para él no hay debate ninguno. Que lo inviten a debatir para él lo que es una oportunidad para él presentar el evangelio. Entonces, no, ¿y por qué usted cree entonces que el infierno existe? Bueno, yo te voy a decir algo. Yo lo que creo es que Jesucristo es el Señor. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. No, pero eso no contesta la pregunta. A mí me la contesta. Ya está. Se acabó. Entonces lo que estás aprovechando. A mí me encantó eso cuando yo lo vi. Yo estuve otro loco más. Dice, a mí no me importa el tema, a mí lo que me importa es que cuando yo llegue allí yo voy a presentar a Jesucristo. Ahora mire bien, hermano, porque tenemos que examinar estas cosas. Los hombres empezaron a multiplicarse, les nacieron hijas. Los hijos de Dios, que no sabemos hasta ahora quiénes son, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Cuando dice tomaron entre sí, es cuando escogen entre todas para casarse con ellas. Ese es el término. No fue que las secuestraron, las violaron y después las mataron. Eso no fue lo que pasó. La expresión aquí inclusive es, hermano, es pacífica. O sea, las encontraron hermosas. Mire qué bonitas están. Ay, me gusta fulana. Ese es para mí. Eso fue lo que pasó, hermano. Cuando Elina llegó a la iglesia, hermano, el buen samaritano allá en Puerto Rico, fue en julio de 1975, hermano. Hacía poco se había convertido en el barrio Collores, por allá en la isla, en un campo de la isla, pero entonces fue a parar allí a la iglesia, hermano. Y cuando yo vi ese monumento que entró por allí, me pasó lo que le pasó a los hijos de Dios aquí, que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Yo vi esa, así mismo dije Pedro. Así mismo dije, esa es mía. Seis años de novios después, hermano, y 41 años de casados que llevamos, que cumplimos este próximo lunes, cumplimos 41 años de casados. Ya usted sabe que si yo era mentiroso ese día dije la verdad. Esa es mía. Y ahí está. Eso fue lo que pasó, hermano. Las encontraron hermosas, se casaron con ella. Pero a los ojos de Dios había un conflicto porque por algo hace la diferencia entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, hasta el punto que cuando Dios vio que esto ocurrió, ya Dios se cansó, hermano,
Y dijo entonces, mi espíritu, y ahí aparece con minúscula, hermano. Esto es cuestión de traducción, para resaltar el hecho de que fue Jehová el que lo dijo. No tengo tiempo para explicar eso ahora. Tómelo por face value, hermano. Esto no hace mucha diferencia en el asunto doctrinal. Dijo, mi espíritu no va a contender para siempre con el hombre. Yo puedo entrar aquí profundamente, hermano, y explicarle cómo el Espíritu de Dios siempre ha estado presente en aquella parte del hombre que se llama la conciencia. Y que por eso es una de las razones por las que aparece en minúscula, porque es el espíritu de la forma en que trabaja con el hombre que Dios creó a su imagen y semejanza, y por lo tanto el ente espiritual dentro del ser humano que viene siendo nuestro espíritu, la parte más profunda que se comunica con Dios, entonces estaba bajo el influjo de la presencia del Señor, y por eso que aparece en minúscula allá. Hermano, ahí es que no quería entrar. Pero ahí está. Pero ahí estamos. Ajá. Pero fíjese bien, hermano, que todo el tiempo lo que está mencionando aquí es el hombre. El hombre, el hombre. ¿Usted cree que no era relevante el hecho de que fueran los hijos de Dios ángeles como para pasar por alto ese punto sin dejar quizá ver que eso era así o que no era tan importante como para que Dios lo pasara por alto, que eran ángeles? Y solamente Dios hablara del hombre, y no solamente eso, sino que lo que dice luego, después, más porque Él es carne. Lo que está hablando es del hombre. Yo no voy a contender con el hombre para siempre. O sea, me molestó que mis hijos pusieran los ojos en las hijas de los hombres, se juntaran con ellas. Yo no voy a seguir contendiendo para siempre con el hombre. Le voy a dar 120 años de vida a toda la humanidad. Pero de los ángeles no dice nada. Todo eso se infiere, hermanos, cuando uno se sigue metiendo en la palabra y uno sigue buscando lo que dice detrás de lo que dice. Y eso es bueno, eso se llama escudriñar. Pero usted tiene que mantener las cosas dentro de su contexto. Entonces, habían gigantes en la tierra en aquellos días, ya habían gigantes. Quizá usted no lo sabe, si no lo sabe, se lo voy a decir ahora. Pregunta, ¿los dinosaurios existieron? ¿Sí o sí? Oh, usted sabe mucho. Pues cogieron la respuesta correcta. ¿Ah? Yo dije sí o sí. Y ustedes dijeron sí. O sea que escogieron la respuesta correcta. Muy bien. Los dinosaurios eran grandes, hermano. Extremadamente grandes. Eso fue parte de la creación de Dios. Cuando la Escritura habla en el libro de Job, hermano, por lo menos de dos grandes monstruos maravillosos, hermano. El Leviatán, que era marino, y el Behemoth, que era terrestre, hermano. Eso describe claramente animales, hermano, de los cuales hay fósiles. Fósiles. O sea que hay prueba científica, fehaciente y real de que esos animalitos, animalazos, existieron en la tierra, hermano. No solamente eso, sino que contrario, hoy les voy a decir algo, hermano. Si hay un lugar donde hay yacimientos de fósiles, hermano, ese es Estados Unidos de Norteamérica. Paluxy, Texas, en Montana, en Washington, en un montón de sitios, hermano, aquí en Estados Unidos. Hay fósiles, hay evidencia, hermano, de que esos animalitos existieron. Eran extremadamente grandes. ¿Y por qué no hay ahora? ¿Qué pasó? ¿Se los comieron? ¿Qué los acabó? El diluvio. ¿Qué quiere decir entonces? Que en el arca solamente se la voy a disparar, hermano, y después usted se ocupa de buscar la información. ¿Será que habían en el arca, hermano? Y que ocurrió algo. Después del diluvio, hermano, la tierra no era la misma. La tierra era una masa, hermano. Y los mares eran una masa. Cuando dice la Escritura que vino el abismo, dice que las fuentes del abismo se abrieron.
La tierra se separó, hermano. Lo que se llaman las placas tectónicas, que son las fallas estas donde ocurren los grandes terremotos aquí, por ejemplo, como la falla que hay allá entre Puerto Rico y República Dominicana, son placas tectónicas. La tierra se abrió, hermano. Cuando la tierra se abrió, esa cosa ardiente que está allá debajo, hermano, se encontró con el agua fría. Ay, hermano. Y aquí lo que han cocinado en olla de vapor, hermano, usted sabe lo que pasa. Que esa cosa hizo y salió ese vaporazo, pero dice que las fuentes de los cielos también se abrieron, iglesia. Y cuando todo aquello terminó, la tierra no era como había sido antes. Si hay una cosa curiosa, hermano, en la Escritura, es que usted ve que hasta el diluvio, las edades se mantienen todas, hermano, entre los 700 a casi 1000 años. Y después del diluvio, hermano, empieza una caída gradual, una disminución gradual, pero súbita, en pocas generaciones. El hombre quedó ya en 120, como Moisés mismo, por ejemplo, hasta que llegó a donde estamos ahora, a los 80. ¿Sabe por qué? La tierra esta tierra no es la misma. La composición de oxígeno en la atmósfera, hermano, antes del diluvio, permitía no solamente la existencia, hermano, sino el hecho de que animales tan grandes como el pterodáctilo, que es el que vuela, hermano, de esos de los dinosaurios, que usted lo ve que vuela así, hermano, que tiene un pico larguísimo, una cosa así, pero que ese animal tiene como 60 pies de ala, 50 pies de ala, una cosa de eso, hermano, como un avión. En esta atmósfera, hermano, ese animal no puede volar. En aquella sí, que era más densa y más rica en oxígeno. Usted sabe que hay fósiles, hermano. ¿A quién le tiene miedo aquí a los 100 pies? ¿Sabe lo que son los 100 pies, hermano? ¿Le tienen? Hermana Nelsa, ¿usted ha visto un 100 pies grande alguna vez? ¿Cómo de grande? Más o menos hágame así con los dedos. ¿Como de ese tamaño? Ok, imagínenselo ahora de 8 pies. Que hay fósiles de 100 pies, de 8 pies. Dragonfly, ¿cómo se dice eso en español? Acá ella es la científica, esa es la palabra científica. La libélula. Caballito de San Pedro, llámalo como usted quiera. Ajá. Eso nosotros lo vemos que los que tienen las 4 alitas, hermano, así flaquitos. Las 4 alitas flaquitas. Ajá, eso mismo. En Brasil, hermano, allá en la selva, hay cosas de esas que miden como 6 pulgadas, una cosa impresionante, 6, 8 pulgadas, hermano. Hay fósiles de esos animalitos, hermano, de 2 pies y medio, 30 pulgadas de grande. Porque usted sabe que esta tierra no es como era antes. Entonces, ¿cómo se sabe eso, hermano? Yo estoy especulando. No, hermano. Dentro de los fósiles se han encontrado piedras de ámbar. ¿Usted sabe lo que es el ámbar? Ámbar, que es como amarillita así, hermano. Y es como una resina endurecida, amarilla, hermano. Y dentro de esas piedras de ámbar, hermano, hay animalitos adentro, pero lo más curioso es que hay burbujas de aire. Entonces, ¿burbujas de qué aire hay ahí adentro, hermano? Del aire que había en la atmósfera que había antes del diluvio. Que demuestran entonces que la densidad de la atmósfera era mayor, hermano, y el contenido de oxígeno en la atmósfera también era mayor y era fácil, hermano. Hay un fósil, hermano, de un hongo como los que uno se come, hermano. La forma es un poquito diferente, pero se sabe que es un hongo, hermano, de 20 pies de grande, 2 pisos de alto. ¿Usted cree extraño entonces, hermano, que en esas mujeres antediluvianas que vivían tanto como los hombres, solo que no aparecen en la genealogía, no le naciera uno que otro gigantito aquí y allá, iglesia, en un ambiente como ese?
tan natural, hermano, como la naturaleza que había en la tierra antes del diluvio. Por eso ya habían gigantes en la tierra de la unión de un hombre natural con una mujer natural, hermano. Eso es como en mi casa. Yo nací rubio, hermano. Lo que pasa es que me quemé después. En una familia donde todos son tirando oscuritos, hermano. O sea, si uno quiere empujar las cosas, hermano, a base de especulación, que es racionamiento sin fundamento, usted puede llegar a una serie de conclusiones, hermanos, que terminan o rayan en lo mítico, en los mitos. Y ese es el caso de la interpretación predilecta, hermano, de este pasaje de la Escritura. Porque cuando usted examina el contexto científico, cuando usted examina el contexto sobre todo bíblico, hermano, usted se va a encontrar con que la verdad está no solamente ahí, hermano, sino que es más sencilla, es más fácil de entender. Mire esto. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Esta era la palabra nefilim. Con eso han hecho fiesta, hermano. La más reciente, una de las más recientes también, incluyendo el libro de este hermano que le dije que lo publicaron hace 6 meses, porque este tiempo se presta para eso, hermano. Para buscar sobre todas esas cosas. Ahora hay una versión también entre los vacunados y los no vacunados. Que viene siendo, los vacunados es como los que salieron de la mezcla de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Usted no puede hacer eso, hermano. Uno no puede hacer una cosa como esa. De torcer la palabra del Señor hasta llevarla a un punto tal. Entonces imagínese, usted dice eso en una iglesia donde no hay conocimiento, por ejemplo. Y la persona se va para su casa pensando, ay, ya yo me contaminé. Usted sabe que salieron mensajes también, ¿verdad? Que eso era la marca de la bestia. Decía, no, que se pone la vacuna, ese se está poniendo la marca. No haga eso, hermano. No haga eso. Cuando dice aquí había gigantes en la tierra, en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Pues claro, hermano, si usted mide 9 pies o 10 pies, no va a ser valiente, hermano. Que me dieran a mí un piecito más, hermano, que me comía yo los nenes crudos. ¿Cuánto más esa gente si eran gigantes? Eran los valientes de antaño. Y vio Jehová que la maldad de quién, hermano. Qué empeño en los hombres, hermano. Si fue la unión de ángeles, caídos o no caídos, con mujeres humanas, hermano. ¿Por qué insistir? Y vio Jehová que la maldad de quién, de los hombres, era mucha donde, hermano, en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de quién, de ellos, hablando de quién, de los hombres, era de continuo, solamente ¿qué? Oiga esto, y se arrepintió Jehová de haber hecho ¿qué? Hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y todo el tiempo el énfasis, hermano, está hecho solamente en la figura del ser humano cuando se dice hombre, porque la escritura claramente implica que cuando Dios dice hombre, es tanto hombre como mujer, es la humanidad de lo que se está hablando aquí. De haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y Jehová dijo, raeré de sobre la faz de la tierra, ¿a quién, hermano? A los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. Oiga, aquí no era bueno añadir. Vamos a empezar con los ángeles. Vamos a empezar con los ángeles que se juntaron con las mujeres. Después le vamos a dar a los hombres. Y entonces vamos a incluir las bestias. Porque a fin de cuentas la misma escritura dice que el hombre está hecho un poco menor que los ángeles. ¿Por qué no empezamos por ahí? Si fue con los ángeles juntándose con las mujeres que comenzó el asunto, hermano. ¿Me entiende? La ausencia del detalle, habiendo tanta insistencia en el asunto del hombre. Raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ay, aquí hay un verso maravilloso, hermano. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora vamos a descubrir el asunto, hermano. Mire que yo he leído cosas
Pero como le dije, yo busqué a alguien que hablara de esto, que fuera de reputación. Hay una organización que aparece, que tiene un website, una página web en el internet, que se llama God Questions, como tengo preguntas.com, God Questions. Y esta gente se caracterizan, hermanos, porque son bien cuidadosos en la respuesta. Son bibliocéntricos, cristocéntricos, y se esmeran, hermano, en ofrecer respuestas que sean verdaderas. Eso no quiere decir que no se equivoquen, hermanos, porque todo el mundo se equivoca, y si alguno cree saber algo, todavía no sabe nada como debiera saberlo. El asunto es que ellos, hablando de este asunto, mencionan las versiones que hay o las interpretaciones que hay de esto. Obviamente, la que dice que esto lo que quiere decir es que los ángeles se juntaron con las mujeres y le nacieron gigantes. La otra es, hermano, y es lo que yo estoy tratando de probar el día de hoy, porque hay más interpretaciones, pero estas son las dos mayores, hermano. Que de lo que está hablando ahí los hijos de Dios, hermano, es la descendencia, es una descendencia que viene siendo la descendencia de Set, sí, hijo de Adán, versus la descendencia de Caín. Si usted leyó el capítulo 4 y 5 de Génesis, hermano, con eso es suficiente para uno entender el asunto. Pero no se puede negar el hecho de que quienes interpretan lo angelical dicen que es que esa frase, los hijos de Dios, las veces que aparece en el Antiguo Testamento solamente aplica a los ángeles. Entonces, por lo tanto, si aquí dice los hijos de Dios, y en Job, cuando habla de los hijos de Dios en 3 ocasiones, lo que está hablando es de los ángeles, pues entonces por deducción uno dice, pues estos son los ángeles. Ok, eso es si lo sacas de contexto. Si lo vemos dentro de su contexto, hermano, no solamente tenemos que ver que eso es cierto, sí es verdad, en Job, las veces que aparecen los hijos de Dios, está hablando de los ángeles, o lo implica por lo menos, especialmente el capítulo 38. Pero ¿quiénes son los hijos de Dios en la Escritura, hermano? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Sabe qué? Sí, dime. Vino ahora a la mente lo que dice los hijos de Dios, Ajá. consideran con las mujeres. Vamos a poner en el presente. Ajá. Yo que estoy soltera. Ajá. El Señor dice, no nos podemos con yugo desigual. Yo no puedo buscar una pareja Ajá. que no sea cristiana. Ajá. Dice, no es lo mismo. Porque es que rara es que una persona, que yo venga y me case con uno que no sea cristiano, Ajá. es raro que yo lo traiga. Uh-huh. Más fácil me saca él. Sí. Que yo lo entre. Por eso que dice que no nos podemos yugo desigual. Entonces eso es lo que quiere decir en este tiempo. Ajá. Como David, que cuando se casó con cubina de otro, Ajá. tuvieron que adorar a mismo Salomón. Ajá. Ajá. Y todo eso. Eso es lo que el Señor quería decir. Que Ok. no podemos con personas que no adoraban al Señor, sino a ídolos. Y entonces los hijos de Dios vienen siendo los que creen en el Señor versus los incrédulos, hermanos. Y ese es el punto que estamos tratando de probar, porque precisamente una de las razones que aparecen en la Escritura, o una de las cosas que aparecen en la Escritura, hermano, desde el principio, cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, ¿qué le dice con relación al matrimonio a sus hijos? ¿Qué le dice? Que no se líen no te llegues con este tipo de personas con las que están allí, el cananeo, el joseo, no te llegues ahí. Ajá. ¿Tendría Dios algún fundamento para hacer una cosa así, hermano? Precisamente el hecho de que sus hijos, y déjeme decirle algo, hermano, es cierto que la frase exacta, los hijos de Dios, las pocas veces que se repite en la Escritura, aparte de Génesis 6, que es en el libro de Job, las pocas veces que aparece, habla de ángeles, esa frase exacta, pero no es solamente a los ángeles en el Antiguo Testamento que se les llama hijos de Dios, porque a Israel Dios le llama mis hijos. Adán, hermano, Dios le llama su hijo. De hecho, en Lucas capítulo 3, donde aparece la genealogía, hermano, Lucas capítulo 3 dice, y si usted ve el subtítulo que fue añadido acá, pero es para ayudarlo en el estudio, dice genealogía de Jesucristo. Y empieza Jesús, hijo de fulano, de fulano, de fulano, de fulano, de fulano, de fulano, de fulano. Cuando sigue llegando abajo, hermano, y Set, entonces dice Set, hijo de Adán, hijo de Dios.
Entonces tenemos que la expresión hijos de Dios, hermano, y en toda la escritura hay algo que tiene en común la definición de hijos de Dios, hermano. Los hijos de Dios son los que aman, respetan, obedecen, hermano, y le sirven a Dios. Ahora escucha bien, iglesia. Estos hermanos nuestros, tremenda organización, y yo los respaldo y respeto también. Hablando de estas cosas, dicen, la debilidad de la interpretación de que seres humanos o varones humanos ordinarios se casaran con mujeres humanas ordinarias, no toma en cuenta el hecho de que de esa unión nacieran gigantes. Ya yo le expliqué eso, hermano. Y le voy a decir algo más, porque ellos están diciendo aquí, no, hay una falla en el hecho de que se juntaran humanos normales con humanos normales. Hermano, usted sabe las parejas que le han nacido, a las parejas de gente chiquita que le han nacido hijos grandísimos. Pero déjeme decirle algo, en la escritura, hermano, después del diluvio, donde se supone que el castigo de Dios fue que eliminó todo aquel cruce y toda aquella cosa, hermano, y solamente quedó Noé, sus hijos y sus nueras, hermano. Luego, en el Antiguo Testamento, aparecen por lo menos 3, si no 4 familias de gigantes que se mencionan en la Escritura. En el libro de Números, en el libro de Deuteronomio, hermano, se menciona, y se mencionan, los anaseos eran quizá los que más se mencionan, los hijos de Anac, porque Goliat era uno de ellos, y Goliat, hermano, medía 9 pies y medio, conforme a la medida que aparece en la Escritura. O sea que este techo tiene 9 pies, la cabeza de Goliat quedaba adentro del plafón, allá arriba, hermano. Y él era de los descendientes de los gigantes. Los espías cuando fueron allá, hermano, y había 3 o 4 familias que se mencionan en la Escritura, hermano, que tenían descendientes gigantes. Entonces, ¿qué pasó? Que los ángeles se siguieron juntando después del diluvio con... Y si eso fue así, ¿qué impide que lo hagan ahora? ¿Usted sabe cuál es la respuesta, hermano? Déjeme leerle para que usted vea cómo se puede confundir uno fácilmente. Oiga bien, la debilidad de que éstas se juntaran es que le nacieron gigantes, hermano. Ya eso se cae por su propio peso. Como dijimos anteriormente, la debilidad de este asunto, entonces ellos aprueban esta gente aprueban la interpretación de que fueron ángeles con mujeres. Y dice, ahora, la debilidad de lo que nosotros proponemos está en que Jesús, en Mateo 22:30, dijo que en la resurrección nosotros vamos a ser como los ángeles que ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Jesús dijo eso. Vinieron los saduceos y le dijeron, mira, ¿de quién va a ser mujer uno si se casó con 7 hombres? Y no tengo tiempo para decirle toda la historia. Jesús le dijo, ustedes se equivocan ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección vamos a ser como los ángeles que ni se casan ni se dan en casamiento. Si los hombres lo que le estaban preguntando a Jesús era, una mujer estuvo con 7 hermanos conforme a la ley, porque tenía que levantarle descendencia al primero, pero se murieron uno después del otro y a ninguno le levantó descendencia. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos va a ser? Entonces obviamente está hablando que ella tuvo intimidad con esos hermanos, enviudó de uno, se casó con el otro, enviudó de ese, se casó con el otro, enviudó de ese, se casó, con todos tuvo intimidad, no tuvo hijos, ¿con cuál de ellos va a ser? Y Jesús le dice, ustedes son unos ignorantes. En la resurrección no va a haber eso, que de quién va a ser, porque allí ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Sabe cuál es el argumento que dicen aquí, hermano? Dice, sin embargo, el texto no dice que los ángeles no se pueden casar. O sea, dice que no se casan, pero no dice que no puedan. Y aquí volvemos, hermano, a eso que se llama la especulación. O sea, si nosotros tenemos lo que la palabra dice, ¿por qué para interpretar algo yo me tengo que ir a lo que la palabra no dice? Si cuando yo voy a hablar, hermano, yo tengo que hablar conforme a las palabras de Dios, yo tengo que usar la palabra de Dios, lo que Dios dice, para interpretar lo que Él dice. ¿Por qué me tengo que ir a lo que Él no dice?
Y de eso hay muchos ejemplos, hermanos, que se usan en la interpretación bíblica. Sí, y dice entonces, oiga bien, hermano, no dice que no se puedan casar, sino más bien indica solamente que los ángeles no se casan. También cuando Jesús habla de los ángeles, está hablando de los ángeles en el cielo. Así que no se está refiriendo a los ángeles caídos, que no les importa el orden de la creación de Dios, sino que buscan, todo lo contrario, maneras para interrumpirla. El hecho de que los ángeles santos de Dios no se casen o se envuelvan en relaciones sexuales no quiere decir lo mismo sobre Satanás y sus demonios. O sea, en otras palabras, ahí lo que dice es que los ángeles buenos ni se casan ni se dan casamiento, ok, pero son los ángeles buenos. Los demonios que lo que sirven es para hacer lo malo, eso no tienen en cuenta ni les importa lo que Dios diga para ellos hacer sus maldades, todo lo contrario. Ellos lo que quieren es interrumpir la obra del Señor. Por lo tanto, oiga bien, cuando está hablando de que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres, son ángeles, pero son ángeles caídos, hermano, y los llama hijos de Dios. Número uno. Lo segundo, hermano, si son los demonios, déjenme explicarles algo. Los únicos que toman forma humana cuando se le aparecen, y lo dije la semana pasada, los únicos que toman forma humana cuando se le aparecen al ser humano en la Escritura son los ángeles buenos. Usted nunca ve un demonio tomar forma humana. ¿Qué es lo que ellos hacen, hermano? Ellos poseen al ser humano. Entonces, para poder probar este punto, usted sabe hasta dónde llega la interpretación. Entonces dicen, no, lo que pasa es que entonces ellos poseen a la persona, porque si los demonios no se pueden incorporar, pues entonces para poder tener relaciones tienen que tomar un cuerpo e inclusive pueden alterar el DNA. Hermano, ¿de dónde saco esa información? ¿Qué fundamento tiene? ¿Usted sabe cómo se llama eso, hermano? Especulación. Estoy trayendo un postulado sin ninguna prueba ni ningún fundamento. Por lo tanto, hermano, la falta de prueba automáticamente lo invalida, porque los demonios no se incorporan, no toman forma humana. Y si así fuera, de todas maneras, hermano, no lo harían. Y los ángeles buenos no son, porque los ángeles buenos, usted sabe lo único que hacen los ángeles buenos, hermano, como ángeles al fin. La voluntad de Dios. Los ángeles buenos lo que hacen es la voluntad de Dios, hermano. Hasta el punto de que cuando leemos el Salmo 103, decía, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles. Al final del Salmo. ¿Usted se acuerda de eso, verdad? Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Los hijos de Dios no fueron ángeles buenos. ¡Jamás! Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Los ángeles no se van por encima de la voluntad de Dios. Los ángeles buenos, que son los que sí se incorporan. Si los demonios poseyeron entonces seres humanos, hermano, de la unión de eso, lo que salieron fueron seres humanos normales. Pero que tampoco eso es así, porque ellos no cambian el DNA ni nada de ese tipo de cosas. Eso no tiene fundamento. ¿Qué tú ibas a decir, Juni? Tomando en consideración que fuera una verdad, Ajá. que fueran los demonios, Ajá. entonces, que eso evita de que eso pase ahora. ¿Qué esté pasando ahora? Ok, entonces ahí llega el otro punto de la especulación, que es que dicen, bueno, debe ser que como Dios los castigó, como dicen Judas y como dicen Segunda de Pedro, y usan dos pasajes de la Escritura, hermano, y los conectan con Génesis capítulo 6, y lo vamos a ver ahora. Dice, debe ser que Dios los asustó de tal manera que para que Dios no los encierre a ellos también, como hizo con aquellos, en el infierno, pues entonces se están portando mejor. ¿Sabe qué es eso, hermano? Especulación. Pero hermano, esto viene corriendo. Ahora le voy a decir qué fue lo más que me cautivó y me convenció a mí, hermano, de que esta interpretación esté equivocada, porque estos mismos hermanos dicen algo aquí que a mí me voló, hermano.
Dice, parece que Dios aprisionó a los ángeles caídos cuando cometieron, parece, it seems. Otra frase que usa, it's plausible. It's plausible. Plausible es que es aparentemente razonable. ¿Usted sabe qué quiere decir esa palabra, verdad? Eso es especulación, hermano. Bueno, puede ser, podría ser, yo creo, a lo mejor es así. Eso no es prueba, hermano. Eso es especulación. Dice, parece ser que al Dios aprisionar los ángeles caídos que cometieron este pecado, lo hizo de tal manera que los otros ángeles caídos no hicieran lo mismo. Ahora escuche esto que dicen mis hermanos aquí. Intérpretes hebreos antiguos y la apócrifa, que son libros, hermanos, que no son inspirados, y la oiga esto, hermano, pseudopígrafa, la pseudopígrafa, los escritos pseudopigráficos, escuche bien, hermano, son unánimes en el punto de que los hijos de Dios son ángeles caídos en Génesis 6. Ellos dicen, mire lo que están usando, estamos hablando de cristianos, hermano, que están haciendo referencia a la apócrifa. ¿Usted sabe lo que es apócrifa? No inspirado, libros no inspirados. Interpretaciones hebreas antiguas, como que los hebreos la pegaron, hermano. Usted sabe que los hebreos, usted ve en la escritura, Pedro, los hebreos eran unos fenómenos, hermano, pegándola cada vez. ¿O no es todo lo contrario lo que presenta la escritura, hermano? Cuán errados estuvieron una y otra vez. Hasta el punto que nosotros ahora, hermano, porque ellos fueron desgajados, nosotros fuimos injertados en la vid por causa de la incredulidad de ellos. Entonces, estos hermanos míos, para probar el punto, dicen que la pseudoepígrafa, la apócrifa e interpretaciones hebreas, todos, hermanos, coinciden en que son demonios. Los que tuvieron. Ya para mí esa es la prueba suficiente, hermano, porque la pseudopígrafa, de ver si lo estoy diciendo bien, esa palabra maravillosa que está ahí. Sí, pseudopígrafa. Los escritos pseudopígrafos, hermano, esa es una palabra complicada para decir falsos. Spurious. Falsos. Entonces, yo voy a usar para probar mi interpretación de la Biblia interpretaciones hebreas antiguas, libros apócrifos y falsos, porque todos coinciden en la misma interpretación. Porque si eso es así, hermano, entonces cualquiera me puede decir a mí que entonces encontró alguna gran verdad para interpretar la Biblia en esos libros también. Y usted sabe que yo tengo que decir, wow, pues puede ser que estés en lo correcto. Y usted sabe lo que estamos haciendo con eso, hermano, enviando a la gente a investigar esos libros y a chequear esas interpretaciones hebreas, a chequear los libros apócrifos, hermano. Lo falso para interpretar lo verdadero. ¿Cómo, hermano? Eso es una locura. Yes. Ejercítate para la piedad. Ok. Yo conozco un varón, hermano, porque yo estaba ahí, que trajo un día un periódico donde aparecía en la portada la foto de la ciudad celestial tomada por el Hubble. Usted sabe que eso fue un satélite que salió hace un montón de años, hermano, lo tiraron por allá para arriba para retratar el sistema solar. Y en un momento dado, una de las fotos que envió era en la constelación de Orión y se veía como la ciudad celestial. Y este hermano trajo ese periódico, hermano, como una notición para la iglesia. Desde que yo lo vi, hermano, y yo en ese momento, contrario a mi costumbre antigua, me quedé callado. Porque mi costumbre antigua era decir, ¡eso es falso!
Pero ese día me quedé callado. No porque no supiera que era falso. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque el nombre del periodiquito era The Enquirer. El Enquirer, hermano, es un periódico de esos chismorroteros que le venden. Sí, que salen los marcianos, sale, en aquel tiempo, de hecho, salió, creo que al otro día salía el presidente Clinton abrazado con un extraterrestre, al otro día. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Que son periódicos que dicen amarillistas, que lo que traen son un montón de mentiras, hermano, para entretener a la gente y la gente se las cree como si fueran verdad. El problema de yo presentar el periódico de hoy diciendo esto es una prueba de que la ciudad celestial existe, entonces quiere decir que al otro día, cuando salió el presidente Clinton abrazado con un extraterrestre, usted sabe que yo tengo que decir, ¿verdad, hermano? Esto es una prueba de que los extraterrestres existen. Porque usted sabe lo que usé mal, la fuente. Yo no uso un periódico de chismes, hermano, para probar una verdad bíblica. ¿Qué es lo que yo tengo que usar, hermano? La palabra de Dios. Me quedan 5 minutos, hermano. Ahora vaya conmigo a la palabra de Dios aquí. Vaya conmigo a Génesis capítulo 4. Rapidito, hermano. Usted sabe la historia de Caín y Abel, ¿cierto, hermano? Amén. Caín mató a Abel. Vaya conmigo al verso 9. Ah, Jack, tú dijiste algo, ¿verdad? O levantaste la mano, o ya lo dijiste. Ah, lo dijiste ya, sí. ¿Qué fue lo que dijiste, Jack? Porque lo dijiste bien. Los hijos de Dios. Ajá, y entonces fue que Margarita hizo el comentario de ella. A través de toda la escritura, porque usted tiene que ver, hermano, dentro de qué contexto se menciona esa frase de los hijos de Dios, hermano. Los hijos de Dios son los que aman a Dios, obedecen a Dios, respetan a Dios y le sirven a Dios. Ok. Caín mató a Abel, verso 9, ¿está ahí conmigo, iglesia? Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Él le respondió, yo no sé, yo no soy guarda de él. Verso 10, él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, esto es Jehová, hermano, Dios hablando con Caín. Ahora pues, ¿qué dice? Maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá. ¿Qué le dijo Dios a Caín que iba a hacer, hermano? ¿Qué palabra usó? Maldito. ¿Entendió Caín lo que Dios le dijo, hermano? Mire lo que dice aquí, verso 14. ¿Está conmigo, iglesia? Esto es importante, iglesia. He aquí me echas hoy de la tierra. Le dijo, tú me estás echando de la tierra, Dios. Pero mire lo que dice después, hermano. Y de tu presencia me esconderé. Y cuando dice esconderse, hermano, es cubrir, es cerrar. O sea, entre tú y yo ahora se cerró la comunión, la comunicación. Y de tu presencia me esconderé. Esto entre tú y yo se cerró. Oiga bien, iglesia. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Salte un poquito más adelante, hermano, porque ahí está la marca de Caín, no voy a entrar en eso. 16. Salió pues Caín, ¿de dónde, hermano? De delante de Jehová, habitó en tierra de Nod. Y conoció Caín a quién, hermano. ¿A quién conoció? A su mujer. Ahí es que viene la pregunta, ¿dónde salió la mujer? ¿Qué sé yo, hermano? La mía salió de Río Piedra, Puerto Rico. La de Caín yo no sé dónde salió. Concibió, le dio a luz un hijo y el hijo se llamó ¿cómo? Este no es el Enoc que se fue con Dios, hermano. Verso 18, a Enoc le nació Irad y sigue diciendo por ahí. Y dice que a Metusael, al final del verso 18, le nació ¿quién, hermano? Engendró a Lamec. Y Lamec, verso 19, ¿qué? Tomó para sí, ¿cuántas, hermano? Y esta es la primera vez en la escritura entonces que se menciona, hermano, la poligamia. Recuerde, Caín salió de la presencia, Dios lo botó de la tierra y él le dijo, tú me sacas de la tierra y entre tú y yo se cerró el asunto. Yo me voy a esconder de tu presencia. Ya esto es otra línea ahora de descendencia, hermano.
Y cuando en el verso 17 dice que Caín conoció a su mujer, vemos que todavía, hermano, aquello que Dios hizo en el principio, por tanto dejará el hombre que su padre, su madre, se unirá ¿a quién? A su mujer, hermano. En la descendencia de Caín, ya esta descendencia, hermano, iba descendiendo. No eran solamente la línea de descendencia, sino que iban cayendo, hermano, en pecado, hasta el punto de que de la descendencia de Caín vino el primer polígamo, bígamo. Este tuvo 2 mujeres, habiendo Dios establecido la regla, hermano. El hombre dejará a su padre, su madre y se va a unir a su mujer. Este cogió ¿cuántas? 2 mujeres. Una fue Ada, la otra Sila. Y ve el verso 23 conmigo, hermano. Y dijo Lamec a sus mujeres, oiga la actitud de este hombre, hermano. Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec a la verdad, 70 veces 7 lo será. Y no solamente era polígamo, hermano, sí, y asesino, como su padre. Ya vemos, hermanos, que de la descendencia de Caín, lo que se va viendo es, hermanos, corrupción y decaimiento. ¿Lo está viendo, iglesia? Ahora nota aquí en el verso 25, y esto es sumamente importante, iglesia, porque este es el contexto. Recuerda que es el conjunto de circunstancias que me permiten entender una situación. Mire qué lindo. Y conoció de nuevo Adán a su mujer. ¿Quién era la mujer de Adán, hermano? Eva, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, Eva, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ahora escucha el verso 26, iglesia, escucha bien. Y a Set también le nació un hijo. Y llamó su nombre, ¿cómo, hermano? Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Estás viendo la diferencia, hermano? Entre una línea de descendencia y la otra. Uno lo que van extendiendo cada vez más a la corrupción y al pecado, hermano. Pero entonces en este otro, Adán estuvo con Eva, le nace Set, hermano, y el hijo de Set, dice, en tiempos del hijo de Set, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Cuando tú ves el contexto, hermano, ya se te hace más fácil entender cuando llegas al capítulo 6. Mira el capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. Cuando dice el libro de las generaciones, este es el registro genealógico. O sea, este es el registro de la descendencia de Adán. ¿Cuál fue el primer hijo de Adán, hermano? El primer hijo de Adán. ¿Quién? No fue Abel. ¿Quién fue? ¿Quién? Caín. Sí, pero no eran gemelos. ¿Quién nació primero, hermano? Caín. ¿Quién era el primogénito? Caín. Ok, mira el libro de la genealogía de Adán. ¿Lo tienes, iglesia? Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El nombre de ellos, Adán. El día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Caín. ¿Tú sabes por qué? Porque el que le nació aquí, nació como Adán. Dice, nació a la imagen de Adán y a la semejanza de Adán. Y Adán, hermano, fue hecho a la imagen y a la semejanza ¿de quién? De Dios. Por eso Lucas 3 dice, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Oye bien, iglesia, ¿ves cómo se va entendiendo mejor el asunto ahora? Llamó a su nombre Set. ¿Y qué pasó con Caín, hermano? ¿Qué le dijo Dios? Te vas de la tierra.
Yo me voy de la tierra y de tu presencia me voy a esconder. O sea, ya yo no soy tu hijo. Oye bien, iglesia. Y sigue diciendo, por ejemplo, verso 6, vivió Set 105 años, engendró a Enos. Verso 9, vivió Enos 90 años, engendró a ¿quién? Cainán. Verso 12, vivió Cainán y engendró a Mahalael. Verso 15, Mahalael engendró a Jared. Verso 18, Jared, 162 años y engendró a ¿quién, hermano? A Enoc. Oye esto, iglesia, verso 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Oye lo que es esta descendencia, hermanos, de Set. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años, engendró hijos e hijas. Ve el 23. Y fueron todos los días de Enoc, ¿cuántos? 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó. Y usted ve en la descendencia, hermano, de Set, que dice, no, aquí comenzaron a clamar a Dios. Hubo uno después que caminó con Dios hasta el punto de que desapareció porque Dios se lo llevó. De tanto que caminó con Dios, dijo, no, es que tú vas a seguir caminando conmigo, vente para acá arriba. Y vemos esta descendencia de Set, donde Caín no está incluido aún siendo el primogénito, hermano. Es como que nunca existió. Dice, Dios creó a Adán, y de Adán nació Set, y de ahí salió descendencia. ¿Usted sabe hasta dónde, hermano? Hasta Jesucristo. Dígame un título de Jesucristo que tenga que ver con lo que estamos hablando, hermano. Dígame un nombre, un título de Jesucristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Ay, la llegaste a la segunda. ¿Cuál es? Hijo de Dios. Entonces, desde Adán hasta Cristo, ¿qué eran todos, hermano? Hijos de Dios. Escucha bien, iglesia. Estamos terminando ya. Verso 28. Vivió Lamec 180 años. 182 años. Y engendró un hijo. Y llamó su nombre, ¿cómo? Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Ve conmigo al capítulo 6, verso 9. Aquí es donde va a hacer sentido todo ahora, hermano. Estas son las generaciones de Noé. Igual que decía de Adán, ¿se acuerda, hermano? Pero mire lo que dice luego, hermano. Noé, varón que justo, era que perfecto en sus generaciones. ¿Y qué dice después, hermano? Con Dios caminó. No fue Enoc nada más, hermano. Usted ve la descendencia de Set, hermano, hasta Noé, que fue el último antes del diluvio. Iba increciendo. Eran cerca de Dios. Pero ¿qué pasó, hermano? Que los hijos de Dios, porque acuérdense que Caín estaba por allá, pero estaba por allá. Y esa gente siguieron teniendo hijas y teniendo hijos. Entonces estos se pusieron a mirar para el otro lado. Los hijos de Dios, la descendencia de Set, le tiraron el ojo a la descendencia de Caín, hermano. Y aquella gente siendo corruptos, ¿qué hicieron con los hijos de Dios? Los corrompieron también. Hasta el punto entonces que la maldad llenó la tierra. Pero usted sabe qué, Noé se salvó. ¿Y quién más se salvó, hermano? ¿Usted sabe por qué? Porque dice aquí la escritura que Noé fue varón justo, perfecto en sus generaciones. ¿Sabe lo que está diciendo él? Él y sus hijos. Cuando dice fue perfecto en sus generaciones, dice él fue perfecto, que es recto, hermano, íntegro delante de Dios. Y entonces dice y sus hijos también. ¿Por qué, hermano? Porque eran los hijos de Dios. Cuando uno lo mira así, hermano, es fácil de entender. Usted lo está viendo, hermano.
¿Usted cree que hay que llegar al punto de decir que los ángeles se juntaron con las mujeres para que le nacieran gigantes y de eso? Hermano, lo que hay que leer la escritura. Solamente leyendo esto, usted ve las 2 líneas de descendencia, hermano, claritas. Y entonces cuando uno llega al capítulo 6, usted ve fácilmente y dice, y pasó que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, escogieron entre ellas y se casaron. ¿Y qué hicieron? Se contaminaron, hermanos, con una generación corrupta que era la descendencia de Caín. ¿Lo puede entender, iglesia? Amén.